Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Fabiana Sosa, abogada laboralista, integrante de la Comisión de la Mujer Trabajadora, y me convocaron como para dar alguna explicación o fundamentación conceptual de lo que sería la división sexual del trabajo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de división sexual del trabajo? En principio es un término que puede tener otras acepciones, ¿no? Se puede hablar de división genérico-sexual del trabajo, de división genérica del trabajo, división del trabajo en base al sexo. Son diferentes formas de denominarlo, pero que engloban la misma idea. Tiene que ver con una conceptualización gráfica que inmediatamente la vamos a representar en nuestra mente de a quién vemos históricamente y actualmente insertos en el trabajo, si varones o mujeres. Esto tiene que ver con una inserción diferenciada, atribuida originalmente en función del sexo de las personas. ¿Y por qué digo originalmente? Al principio, o cuando se empezó a estudiar todo esto de la división sexual del trabajo, que no es nuevo, que se viene hablando hace bastante tiempo, las teorías sociológicas más bien lo atribuían a una cuestión relacionada con una asignación biológica que tiene que ver con la reproducción natural de las mujeres, la reproducción biológica, ¿no es cierto? Y con una cuestión de adaptación a las tareas laborales, considerando que las mujeres tenían mayores dificultades para adaptarse a ciertos trabajos. Y además vamos a ver no solo a ciertos trabajos, sino también a ciertos puestos o categorías de decisión. Entonces, esta división sexual basada en una construcción, digamos, histórica de los conceptos de sexo, que ya los han visto, me parece, ya los han trabajado, tiene que ver con la asignación natural de roles, de estereotipos que tienen que ver con mujer y varón. Y esta construcción dicotómica que atribuye tanto roles como atributos a las personalidades que identificamos como varón y mujer. Esto tiene que ver con una construcción de una teoría que asigna estos roles en función solamente del sexo. Cuando empezamos a revisar qué pasó a lo largo de los últimos años, las teorías feministas, las teorías críticas, los estudios de género, empezaron a revisar de dónde provenía esta división sexual del trabajo. Y ahí, al analizar de dónde proviene, cuál es el origen, ¿no es cierto?, empezamos a diferenciar matices en cuanto a su origen y como consecuencia también a su forma de modificarlo, ¿no es cierto?, o a su posibilidad de cambiar esto. Entonces, las teorías críticas, las teorías feministas empiezan a decir que esto no tiene que ver con una cuestión natural. Ya han visto que ni el sexo es una atribución, digamos, el género ya no habla de una atribución natural, sino de una construcción sociocultural que a su vez va cambiando con el tiempo. Cuando empezamos a revisar esto en cuanto a la división sexual del trabajo, advertimos que también esta asignación de roles en el trabajo de varones y de mujeres tiene que ver con esta asignación hacia los sexos, como propensos sí, más dotados de aptitudes, capacidades, habilidades, predisposición para tal o cual trabajo. Entonces, históricamente se les asignan diferentes roles y se les asignan diferentes atributos, ¿no? La mujer tiene una virtud más proclive hacia el cuidado, hacia lo que tiene que ver con la salud, lo doméstico, el cuidado de enfermos, de varones, de mujeres, pero más bien relacionado con aquello que tiene que ver con el trabajo reproductivo. Y esto es lo que las teorías feministas empiezan a poner en cuestión. Esta cuestión de asignar a las mujeres la esfera privada que tiene que ver con el trabajo reproductivo y asignarle a los varones la esfera pública que tiene que ver con la producción. Al asignar esta distribución dicotómica de tareas y de roles a varones y mujeres,
esto después repercute en los lugares en los cuales estas personas se asignan en la sociedad y los trabajos, como vemos, empiezan a reproducir esta misma distribución. Y esto, a su vez, se ve también reforzado en el trabajo en cuanto al acceso, la permanencia y el ascenso de las mujeres en el trabajo. ¿Por qué? Porque observamos que si las mujeres, por una cuestión estructural, están asignadas al trabajo privado, al trabajo reproductivo que las lleva a quedarse en principio en sus casas y después cuando salen, ¿no? Siempre decimos que los hombres van a trabajar y las mujeres salen a trabajar. ¿Por qué se dice? Porque salen de la esfera privada y entran a trabajar en la esfera pública, que está reservada para los varones. Cuando las mujeres nos fuimos insertando de una manera más masiva, ¿no es cierto?, en la época de la Revolución Industrial en el trabajo, empezamos a demandar otra inserción. ¿Pero qué pasó? Empezó a chocar esta cuestión la cuestión del trabajo reproductivo que sigue estando en cabeza de las mujeres. Entonces, al seguir estando el trabajo reproductivo en cabeza de las mujeres y además querer insertarse en el trabajo de producción de bienes y servicios, esto es lo que produce en las mujeres uno de los grandes obstáculos para insertarse de una manera igualitaria en el trabajo. Y como dije, no solo para insertarse, sino para permanecer y para ascender. ¿Por qué? Porque estos obstáculos que, digamos, de alguna manera nos atan y nos producen lo que se llama el piso resbaladizo, que es esta dificultad que tenemos las mujeres para ir avanzando hacia esferas de poder, acceso a otros puestos de decisión, a mejoras, a capacitación, se ve directamente relacionada con la posibilidad de conciliar nuestra vida entre el trabajo privado, que sería el que seguimos reproduciendo en nuestros hogares, y el trabajo público, que es el que estamos queriendo, ya hace muchos años, producir en el ámbito público, cuando nos insertamos en el trabajo. Esto hace que suframos, por ejemplo, cuestionamientos a la hora de ingresar a un trabajo, cuando muchas mujeres nos preguntan cuál es nuestro plan de vida, cuál es nuestra perspectiva familiar, y esto hasta está prohibido, no se puede preguntar si vamos a tener hijos respecto de nuestro plan de vida, porque esto asigna una atribución directa de que si estamos trabajando y después vamos a tener un hijo, dos, o bueno, ampliar nuestra familia, esto va a perjudicar directamente nuestro trabajo. Y esto tiene que ver con las posibilidades que tenemos de ascender o de desarrollarnos en el trabajo, porque muchas mujeres cuando deciden ampliar su núcleo familiar o, bueno, tomarse una licencia, claramente vemos que a la vuelta están coartadas en sus posibilidades de progresar o de ascender, ¿no? Mismo todo aquello que tiene que ver con actividades de formación muchas veces están en horarios en los cuales las mujeres no podemos ascender o acceder porque después del trabajo tenemos que ir a nuestra casa a cuidar a nuestros niñas, niños o adultos mayores, porque también las mujeres estamos atravesadas por esa cuestión del cuidado. Al estar insertas en lo que es esta división del trabajo reproductivo y el trabajo productivo, asignándole roles diferenciados, se nos sigue asignando la cuestión de tener que cuidar durante toda nuestra vida desde niños hasta adultos mayores. Entonces, en un momento de la vida nos complica quizás el trabajo porque tenemos que cuidar a nuestros hijos o hijas y en otro momento a nuestros padres, tías o quien sea. Esto es uno de los obstáculos que la división sexual del trabajo asigna a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vienen a decir las teorías críticas feministas? Volviendo al comienzo. Que esto no tiene que ver con una cuestión natural, que algunas teorías o algunas teorías sociológicas le asignaron a las mujeres y a los varones, sino que tiene que ver con una construcción social y tiene que ver con un enfoque de género. Cuando empezamos a revisar este enfoque de género y las teorías críticas feministas dicen, bueno, si le seguimos asignando a las mujeres este lugar
y a su vez quieren salir a ocupar otro lugar, ¿no? Como si tuviéramos que ir a pelearlo. Las atrapamos en una situación de la cual no pueden salir. Entonces, si empezamos a revisar que la cuestión de género está atravesada por lo sociocultural y lo histórico, que en este momento va a ser una construcción y en otros años probablemente vaya cambiando, tenemos que empezar a revisar esas nuevas formas de relacionarnos y tenemos que empezar a revisar cómo incidir desde la legislación, desde los convenios, desde los sindicatos, desde las actividades de formación, cómo incidir para desarmar esta construcción social que asigna a la mujer al rol privado y a la esfera privada y al varón a la esfera pública, cuando ya está harto demostrado que las mujeres hemos salido a votar, después a estudiar, a trabajar y ahora a ejercer cargos legislativos, cargos políticos, cargos en los sindicatos. Por eso es que también hubo normas que empezaron a desarmar esta división sexual del trabajo que tiene que ver con una organización social del trabajo. Se empezó a modificar esta estructura que diferencia y perjudica y discrimina a las mujeres, ¿no es cierto?, desde otros elementos, entre ellos las cuotas, las leyes de cuotas, las leyes de acción afirmativa que tienden a decir, bueno, si se evidencia que en tal trabajo, por ejemplo, la mayoría son varones, habría que revisar qué es lo que está pasando por motivo por el cual las mujeres no acceden. Un elemento a tener en cuenta y que ha generado algún fallo, por ejemplo, judicial, dijo que en materia de, por ejemplo, de conducción de colectivos, no había un impedimento para que las mujeres se insertaran como choferas de colectivos, pero la realidad indicaba que no las estaban contratando. Entonces, se generó un mecanismo mediante un amparo judicial para que la justicia reparara esto. Y se dispuso una norma o una resolución que dijo que las empresas de colectivos tenían que ocupar en un porcentaje, en 30%, a mujeres. Esto tiene que ver con lo que decía recién, que son las cuotas o las medidas de acción afirmativa que tienden a reparar una situación que de por sí, por el transcurso del tiempo sola, va a tardar mucho tiempo en corregirse. Entonces es necesario, o mediante vía legislativa, o vía judicial, o vía convencional, dotar de algún elemento para corregir alguna situación que estructuralmente hoy está afectando a un grupo desventajado, que en este caso son las mujeres. En este sentido, observamos que las mujeres en esta división sexual del trabajo también estamos afectadas por lo que se llama el techo de cristal, que tiene que ver justamente con todo esto. Nada nos dice a las mujeres que no podemos acceder a puestos de decisión, a lugares de jerarquía, a lugares de representación, pero en los hechos se observa que no estamos accediendo. Y si tomamos los datos que tomemos, vamos a ver que en cualquier estadística que revisemos siempre estamos en una situación desventajosa respecto de los varones. ¿Hay alguna normativa que impida que estemos en mejor situación o igual? No, no la hay, porque leyes, principios antidiscriminatorios tenemos por todos lados, leyes que hablan de igual remuneración por igual tarea también tenemos, lo tenemos en nuestra Constitución, no es necesario un nuevo proyecto que hable de igual remuneración por igual tarea. Pero si empezamos a revisar aquellos sectores en los cuales mayormente están ocupados por varones y acceden pocas mujeres, vamos a ver que se produce el efecto de la brecha salarial, donde las mujeres tienen mayores dificultades para tener mejores sueldos, porque probablemente no pueden cumplir horas extras, no pueden acceder a actividades de formación y capacitación que después le dan mayores puntos para mejorar en su trabajo, no pueden participar activamente quizás de la vida sindical, que en algún momento también les puede repercutir en alguna mejora quizás a nivel político, en la toma de decisiones o quizás a nivel también laboral. Entonces, cuando examinamos el concepto de división sexual del trabajo, para mí lo que es muy importante de revisar es que los datos nos van a mostrar que estamos históricamente en una situación estructural desigual.
pero podemos hacer cosas para corregirlas y entre ellos tenemos que tener en cuenta los obstáculos que las mujeres atravesamos para corregir esta división sexual del trabajo. Una tiene que ver con remover patrones y estereotipos de género y patrones culturales que siguen asignando a las mujeres en tareas feminizadas, relacionadas con la salud, con el cuidado, con la educación, y a los varones en otros trabajos que generalmente tienen más valor o mayor reconocimiento económico. Otra cuestión que hay que tener en cuenta también son las políticas de cuidado que tienen que ver con el derecho al cuidado, el derecho a cuidar y al autocuidado, que las mujeres tenemos bastante descuidado en este sentido y que necesitamos políticas que asignen o que ayuden, mejor dicho, a establecer una corresponsabilidad en el trabajo. ¿En cuanto a qué? A que tanto varones como mujeres, y más allá de la formación familiar o núcleo familiar que cada persona decida conformar, puedan decidir quién se ocupa del cuidado en su casa, de niñas, niños, adultos mayores, que también podamos tener una comunidad que contribuya a ocuparse del cuidado para que no recaiga siempre en las mujeres y que queden relegadas. Y otro eje también fundamental que tiene que ver con la división sexual del trabajo es la violencia. Las situaciones de violencia que afectan a las mujeres y que, según los datos que tomen, siempre vamos a estar afectadas desproporcionadamente, tienen que corregirse de algún modo y para esto necesitamos herramientas que tienen que ver desde las políticas, desde la legislación, desde los protocolos que pueden implementar los sindicatos para eliminar o remover este obstáculo que también hace que las mujeres podamos salir de este sesgo de género en el trabajo, ¿no? Que nos asigna una estructura más abajo en la pirámide de producción del trabajo, donde tenemos menores sueldos, donde tenemos menores posibilidades de ascenso, donde tenemos menores posibilidades de mejoras y nos lleva a reproducir sistemáticamente una situación de subordinación, porque si las mujeres no podemos contar con la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía física, difícilmente podamos acceder a un mundo en el cual tanto varones como mujeres, donde incluyo también a otras identidades sexuales, podamos tener igualdad de oportunidades. A ver, voy al comienzo, ¿no? Primero, esto de la conceptualización, de remover estos patrones culturales que nos dicen que la mujer tiene que hacer esto y el varón tiene que hacer otro. Tanto en la esfera privada, que es la que nos asigna el cuidado de una manera gratuita. Recuerden que Silvia Federici siempre habla de esto de que eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, esto es lo que tenemos que revisar. Es un trabajo el que realizamos las mujeres, que nos ocupamos, que a veces son niñas, son menores, ¿no? Las que también tienen a su cargo el cuidado en las casas. Es un trabajo que tiene que ser considerado o por lo menos tiene que ser valorado. Ojalá sea remunerado en algún momento, pero en principio tiene que ser valorizado porque incide directamente en el Producto Bruto Interno. Entonces, si no empezamos a revisar esto, que tiene que ver con la incidencia del trabajo que realizamos desde la esfera privada las mujeres a nivel reproductivo y cómo esto impacta en la estructura laboral, si no revisamos esto difícilmente podemos cambiar patrones. Entonces, revisar patrones que tienen que ver con asignar roles. Revisar también los conceptos que se trabajan desde las estructuras sindicales, las estructuras de formación, la capacitación docente, de desmitificar y bajar esto a la realidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando los hombres se quieren insertar, porque pasan muchos jóvenes, por ejemplo, hoy están demandando esto de yo también quiero hacerme cargo del cuidado de mis hijos, quiero llevarlos al colegio, quiero tener un día para ir al acto escolar, ahí es donde necesitamos que la legislación acompañe. Si la legislación todavía no acompaña porque nuestra ley sigue siendo muy maternalista y sigue cuidando a la mujer trabajadora, pero solamente como mujer reproductora, ¿no es cierto? Entonces, si no le asigna otro rol y revisa estas cuestiones, pudiendo establecer mecanismos para que los varones también puedan acceder, ¿no es cierto?,
ya sea a las licencias, al cuidado, a los espacios de cuidado, a la alimentación. Hay padres que deciden, bueno, ocuparse de la alimentación de sus niños menores, de sus bebés. Todo esto hay que acompañarlo o vía legislativa o vía convencional, ¿no es cierto?